En las últimas semanas, en noticieros, en comunicados de prensa, escrita y televisiva, hemos tenido noticia de diferentes denuncias respecto de negligencias médicas cometidas en centros de salud del Estado. Casos muy graves como los que recientemente se han denunciado de personas enfermas en el Hospital Sabogal que han sufrido la amputación de algunos de sus miembros, por ejemplo. Pero este no es un caso excepcional, se trata más bien de una situación mayor. Para hablar de este problema estamos con Mario Ríos, coordinador de Foro Salud. Hola Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime, recientemente ustedes han denunciado 70 casos por lo menos en los últimos años de presuntas negligencias médicas. ¿Puedes explicarnos un poquito más? Sí, mire, a la sola apertura de los teléfonos de Foro Salud para recibir los casos que quisieran las personas denunciar sobre presuntas negligencias médicas, hemos recibido aproximadamente 70 casos, la mayoría de hospitales públicos. Hemos tenido de los 70, cerca del 90% son de salud y del Ministerio de Salud. Hay un porcentaje importante del sector privado y de las unidades de la Policía Nacional e incluso un caso del Hospital de la Solidaridad. ¿Crees que estos 70 casos evidencian una problemática mayor? Sí, o sea, esto no es nada más que la punta de un iceberg de un problema primero de injusticias que han habido con respecto a los daños que pueden haber sufrido las personas en servicios de salud. Injusticias porque muchas de estas no han recibido ningún tipo de información sobre la situación a la cual les han dejado. Segundo, que cuando han acudido a las diversas instancias, Defensoría del Pueblo, defensorías del asegurado, defensorías del Ministerio de Salud o otros espacios como el caso del Poder Judicial vía Ministerio Público, y no han encontrado primero una explicación del problema que han vivido. Segundo es que no se les ha hecho justicia, en muchos casos se les ha declarado no al lugar sus procesos y algunos lamentablemente por no estar informados incluso son casos de personas que podrían haber prescrito sus casos por haberse vencido el plazo de los 2 años. Entonces estamos frente a una situación de un embalsamiento de un conjunto de problemas que tiene a la base la falta de, en este caso, de información, pero además detrás de estos casos hay problemas mucho más complejos del sistema de salud. Estos casos evidencian, por ejemplo, la ausencia de infraestructura adecuada, de equipamiento, idoneidad del personal. Precisamente eso le quería preguntar, ¿no? Tenemos el caso de las negligencias médicas presuntas, que son el efecto de algo, ¿no es cierto?, de malas prácticas, posibles de debilidades infraestructurales, de recursos. Es decir, las respuestas del Estado frente a la negligencia médica presunta son en realidad soluciones a los efectos. Claro. Pero ¿cómo se previene que ocurran toda esta situación? Claro, ahí tenemos un problema estructural. Por ejemplo, nosotros somos uno de los países de más baja inversión en salud. Apenas nuestro presupuesto, nuestro Producto Bruto Interno, la inversión en salud alcanza el 4.7, 4.9 y el promedio latinoamericano de inversión en salud es del 7%. En términos del PBI. En términos de infraestructura, según cifras del propio Ministro de Salud, tenemos una brecha de 9.000 millones de soles, o sea que hace 25 años no hay una inversión adecuada en el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento de salud en el país, particularmente en los hospitales públicos que pertenecen a los gobiernos regionales y Ministerio de Salud, que son los menos, donde hay menos inversión y son donde se atienden los más pobres. Entonces tenemos una brecha fuerte de inversión pública en salud, así como una brecha en términos de mejoramiento de las capacidades e idoneidad del personal. O sea, tenemos cada vez más centralizados los recursos humanos y no tenemos recursos humanos para atender las zonas más alejadas. Estos casos que se están presentando son casos básicamente de Lima. No estamos viendo todavía la dimensión nacional del problema que nosotros vamos a empezar a desarrollar vía un comité que hemos formado de personas presumiblemente afectadas por negligencias en servicios de salud. Y de estos casos que han presentado de los 70, en principio hablemos de esos que son los que hay información concreta, ¿cuántos de ellos están ante la justicia? El porcentaje es más o menos de cerca del 25 a 30% que han llegado al Poder Judicial. Algunos están a la mitad del proceso, otros están con sentencias, no con sentencias, sino con declaraciones de no lugar por el Ministerio Público, y otros están en situación de abandono por los propios familiares que no han abandonado los casos y que ellos ahora quisieran recuperar sus casos producto de que ven que hay una situación muy generalizada del problema y que ellos lamentablemente por no tener los recursos y la asistencia necesaria no han podido darle continuidad. Acuérdense ustedes que para estos casos se requiere tener recursos, entonces muchas de estas familias son personas sin recursos económicos para poder enfrentar estos casos que llevan necesariamente a procesos judiciales y presencia de abogados. Entonces, Mario, tenemos como una secuencia negativa de sucesos, ¿no? Fondos escasos, mala previsión desde el Estado de los que brindan los servicios de salud,
casos de negligencia médica y encima escaso acceso a la justicia o a la reparación una vez que esto ocurre. El tema da para mucho más, así que te invito a participar más bien en un programa siguiente para seguir conversando. Muchas gracias. Gracias.